Y como Ítalo está animado leyendo, lo voy a pedir a Miguel que ore para comenzar esta. Señor y Padre Celestial, gracias por todo lo que tú nos das el día de hoy. Gracias por poder reunirnos y adorarte, Señor. Aunque no lo merecemos, aunque no somos dignos, Señor, te rogamos que tu nombre sea glorificado el día de hoy, que nuestros corazones estén atentos a tu palabra, dispuestos a recibirla y a ponerla en práctica, Señor. Gracias por todo lo que tú nos das. Te pedimos por el estudio que vamos a hacer el día de hoy para que podamos comprender, retener lo que tú quieres que entendamos, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo. Bendice también a los que vienen en camino, a los que no pueden venir, a los que están enfermos, Señor. Te lo pedimos en nombre de Cristo, Señor Jesús. Amén. Amén, gracias. Capítulo 5, versículo 27. Ahí quedaron, ¿cierto? Porque yo estoy en Marcos, no en Lucas. No encontraba el versículo. Ahí está. Y antes del versículo 27 hubo unos milagros, ¿cierto? Y esos milagros tenían que ver con sanidad. Un leproso, un paralítico, y en el 27, vamos a leer el texto hasta el 39, dice, después de estas cosas, ¿qué cosas? Esa sanación, ¿sí? Salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tribunos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces, en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Es como rara esa parábola, ¿cierto? Vamos a intentar entonces, en la gracia del Señor, explicar esto que escribió Lucas, hablando de historias que sucedieron al principio del ministerio del Señor. Y el tema de hoy le vamos a titular El Evangelio cambia vidas. ¿Y qué tiene que ver con lo que leímos? Bueno, vemos lo que pasó con Levío, ¿no? Pero vamos a ver otras cosas más. El Evangelio cambia vidas, cambia corazones, torna a las personas de una manera que era imposible que fueran antes, en personas nuevas, en Cristo con una visión de las cosas distinta, con un corazón que puede amar como Dios ama, etcétera, etcétera. Cambia vidas completamente. Versículo 27, después de estas cosas, y habíamos dicho de estas cosas, es que sanó, por ejemplo, a un leproso. ¿Cómo era considerado el leproso en esos tiempos? Inmundo, muy buena palabra, impuro. ¿Por quién consideraba eso? Los judíos. ¿Por qué los judíos consideraban eso? Por la ley. ¿Y qué era la ley? Era el mandato de Dios donde Dios mismo se daba a conocer. Yo soy santo y quiero santos. Y la ley hacía que el hombre dijera, yo no puedo. Ese era el propósito de la ley. Por lo tanto, la única forma de estar con Dios era por fe. ¿Ok? ¿Cómo estás, chiquillos? ¿Estamos? La ley
más que una serie de preceptos que el hombre debía cumplir, en el fondo es la verdad de Dios, Dios revelándose a sí mismo. Yo soy así, esto es lo que yo quiero. Ustedes no pueden lograrlo, salvo por fe. ¿Y qué entendieron los judíos? Por obras, no por fe. Y ahí estaba el problema. Y esto de las obras y de la fe es lo que vamos a ver al final, que tiene que ver con los odres nuevos y los odres viejos, con el remiendo del vestido viejo, con un paño nuevo. Esa es la parábola, se está refiriendo a eso. Todo el pasaje está en ese contexto, por eso estoy aludiendo al después de estas cosas, lo que pasó antes, esta sanación de un impuro, impuro según la ley. Ahora, los fariseos, y vamos a llamar genéricamente a los fariseos por los judíos, porque ellos representan más que nada el ejercicio de la ley, pero desde el punto de vista humano, ¿ya? Te pilla haciendo esto. Entonces el judío le tenía miedo al fariseo y no a Dios. ¿Se dan cuenta cómo distorsionan las verdades? Entonces yo voy a hacer cosas escondidas para que no me pille un fariseo. ¿Y Dios sabe eso, no? Sí, pero no me importa. Me importa el fariseo. Cambiaron la verdad de Dios y le hicieron de hombres. Y el leproso, en su condición de inmundo, también está prefigurando en esta historia la condición del hombre, pecado. Es impuro. Y la ley se lo hace ver también. Luego sana a un paralítico y podría decirse que una de las grandes, o la gran enseñanza que hay en esa historia es que Cristo es Dios, ¿sí o no? Es lo más fuerte que uno ve ahí. Y entonces vemos que, versículo 27, después de estas cosas, después de ver que nosotros somos impuros, pero que Cristo es Dios, que Él nos puede cambiar la condición, básicamente después de estas cosas, es increíble cómo escribe Lucas. Yo mientras estudiaba este pasaje, decía, ¿cómo? Y piénsalo así, ¿cómo un hombre gentil, pecador, mortal, igual que nosotros, Lucas, pudo entender estas verdades para escribir eso, después de estas cosas, y va a narrar todo lo que viene después asociado a esto? ¿Cómo pudo entender la verdad de Dios para decir, como decimos nosotros, ¿no? ¡Wow! ¿Podemos nosotros hacer eso, lo mismo que hizo Lucas? Y sí, porque tenemos la verdad de Dios más encima escrita y tenemos el Espíritu Santo obrando a nuestro favor para hacernos entender estas verdades, poco a poco. No se trata de que de aquí salgamos sabiendo todo. No, el Señor quiere trabajar con nosotros poco a poco, que el Evangelio cambie en nuestras vidas día a día. Y uno ve que cómo obró en Lucas, tremendo. Dice, bueno, después de estas cosas, Lucas 5:27, salió y vio a un publicano llamado Leví. Este verbo vio en el idioma original, hay tres formas de decir ver, y esta en particular es como fijó sus ojos como queriendo establecer algo con él. Esa es la idea del verbo, es como bien completa. Y vio a este publicano llamado Leví. ¿Quién era Leví? ¿Saben quién era Leví, no? Sabemos por el texto que es un publicano. ¿Qué es un publicano? Cobrador de impuestos. ¿A quién le cobraba impuestos? A los judíos, a toda la nación, ¿ok? ¿Y a quién se los daba? A los romanos. En rigor, para ser específico, se los daba al rey Herodes Antipas y el rey los enviaba a Roma. Ahora, él estaba autorizado, comillas, para cobrar lo que quisiera, pero tenía que darle cierta cantidad al rey para enviarlo a Roma. Por lo tanto, estos hombres se enriquecían a costa del pueblo. ¿Cómo eran dequeridos por parte del pueblo? Eran absolutamente odiados y eran considerados absolutamente pecadores, porque obraban en contra de la nación de Israel. Así lo veían ellos, están hablando en contra del pueblo de Dios. ¿Hay un pecador más grande que ese? Eso es lo que veían los judíos, ¿ok? Por lo tanto, ellos eran considerados los más pecadores de los pecadores. ¿Se acuerdan del leproso? ¿Cómo se consideraba a sí mismo el leproso? Impuro. Y los judíos también lo consideraban así. Y él, por causa de este trabajo, era considerado igual que un leproso. Por eso que tiene sentido ir después de estas cosas. Es increíble cómo Lucas lo va juntando. Y los impuestos los cobraban por todo.
A nosotros nos cobra impuestos por todo también, ¿o no? Sí, pues, anda a comprar algo, paga IVA. ¿Sí? Tienes una casa, pagas contribuciones. Tienes un auto, pagas la patente o el permiso de circulación. Y le echas benzina y pagas el impuesto específico de la benzina. Y uno se empieza a dar cuenta que paga impuestos. Bueno, en ese tiempo no era distinto, era exactamente igual. Impuesto a la renta, impuesto por la tierra, impuesto por los frutos, etcétera. Por ejemplo, en los granos, en el trigo, se pagaba el 10% del tributo, y por los frutos, incluyendo el vino, fruto de la vid, el 20%, y así. Estos hombres cobraban por todo y eran riquísimos, porque se dejaban buena parte del cobro para ellos. Ahora, dice, vio un publicano llamado Leví. ¿Qué más sabemos de Leví? Que era Mateo. ¿Y cómo sabemos eso? En Mateo aparece, Mateo 9:9. Vamos allá. Dice Mateo capítulo 9, versículo 9. Pasando Jesús de allí, y después de estas cosas, como dice Lucas, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y fíjate la frase que dice después, y se levantó y le siguió. ¿Ok? Mantengan eso en la memoria. Y se levantó y le siguió. Volvamos a Lucas. Entonces sabemos que Leví es Mateo, que luego de ser un hombre así de pecador, va a pasar a ser un discípulo. ¿Qué es un discípulo? Alguien que sigue a su maestro. ¿Sí? Va a ser un discípulo de Cristo, y después de eso va a ser, capítulo 6 de Lucas, un apóstol. ¿Cómo cambia el Evangelio las vidas? ¡Wow! Tremendo. Entonces vemos que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Tremenda conversación que tuvo el Señor con Mateo. ¡Wow! ¿Y qué hizo ese hombre? 28, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. ¿En qué se parece esa frase a la que leímos en Mateo? ¿Qué especifica? Dejándolo todo. ¿Quién escribió Mateo? Mateo. Pero él nos dice que lo dejó todo y habla de un carácter humilde. Él lo único que dice de sí mismo es que Jesús le dijo, sígueme, y él en el fondo dice, y yo lo seguí. Pero no le importa lo que dejó. Es increíble, ¿eh? Ver cómo escribe cada escritor, valga la redundancia, de la palabra, lo que estamos leyendo. Y está hablando de su propio carácter, cómo el Evangelio cambió su vida. Un hombre que disfrutaba las riquezas, todo lo importante y poderoso que él era, simplemente dice de sí mismo, y yo lo seguí. No importa lo que perdió, por decirlo así. A todo lo que yo estaba aferrado antes no me interesa, ni siquiera lo voy a escribir. Es un poco lo que quiero compartir en esta parte del texto. El Señor ya ha impactado a las personas, y vemos en varios textos que hemos estudiado antes, hasta aquí, solo en el Evangelio de Lucas, cómo eso ha ido ocurriendo. Él lo ha impactado positivamente, unos lo seguían, y ya tenía cierta cantidad de discípulos, y los ha impactado negativamente en el sentido que otros lo rechazaron. Ahora, el distintivo del ministerio del Señor siempre ha sido la enseñanza. Siempre va a ser la enseñanza, y eso lo vamos a ver a lo largo del Evangelio. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede el hombre conocer a Dios? Y ustedes me van a decir, lo que todo el mundo va a decir, que los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿sí? Y el firmamento anuncia la obra de sus manos, Salmo 19. Sí, pero eso no me lleva a creer en un único soberano, Dios, que vino a este mundo a morir por mis pecados en una cruz y darme salvación y vida eterna. No me está diciendo eso, ¿sí? ¿Cómo es eso otro? Vayamos a Romanos capítulo 10, versículo 14. Y dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Que es la misma pregunta, ¿no? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Quién les enseñe? ¿Quién les cuente? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, y esto es un texto en Isaías
cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Aquellos a quienes el Señor les dio la fe, le abrió los ojos. Así que, versículo 17 ahí en Romanos, la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, volvemos a Lucas, Cristo, la base del ministerio del Señor Jesucristo es enseñanza, oír, para creer. Y es lo que está haciendo acá. ¿Y qué palabra le dijo a Mateo? Sígueme. Y Mateo, ¿qué hizo? Le hizo un gran banquete en casa. ¿Por qué? Porque lo siguió. Y creyó. Y se convirtió. El banquete da a entender todo eso. ¿Y por qué creyó? Aparte de la doctrina de cómo opera el Espíritu Santo en la salvación. Porque él sabía quién era él. Un pecador. Así como el leproso, que sabía que era un impuro, que tenía que estar fuera de la ciudad y si se le acercaba gente, decir, soy impuro. Tenía que decirlo, eso le obligaba a la ley. Este hombre, Mateo, no tenía necesidad de decirlo, pero sabía exactamente que era tan pecador como el leproso y que necesitaba perdón de sus pecados. Sabía que estaba pecando y encontró la respuesta. El Señor vino a él y tenemos la figura de la salvación ahí, ¿no? El Señor viene a él, con su espíritu abre su corazón, le da a conocer la palabra y se convierte. Increíble. ¿Sí? O sea, absolutamente, porque el Señor es soberano, porque es el Señor, ¿sí? Es la autoridad, pero porque es el Señor el que se lo está diciendo. Ahora, si vemos la historia, no es tan así, porque si vemos la historia antes, este era un hombre importante, ¿sí o no, Mateo? Absolutamente importante. Y vemos que todos los importantes iban a las sinagogas. Y en el capítulo 4 leemos en el versículo 18 lo que Jesús dijo en la sinagoga. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y dice, ¿por cuánto me ha enviado a perdonar a los pecadores? Bueno, resumiendo el texto allá de Isaías. Y él había escuchado eso, había visto milagros probablemente, o al menos escuchado de esos milagros, y ahora ve que el mismo Señor, al que le dice algo con poder, con autoridad, por medio del Espíritu Santo, palabra del Señor, que toca el corazón, el Evangelio, que cambia vidas. Y cambió la vida totalmente de Mateo, tanto que nos dijo, ya, espérame un mes que arregle las cuentas, y nos dice eso, ¿no? Es increíble. Y nos hace pensar en nuestras propias vidas. ¿Cómo fue que el Señor llegó a nosotros para cambiar con este Evangelio en nuestras vidas? ¿Cuál fue nuestra respuesta? Piénsalo. A él le dijo, sígueme. ¿Qué te dijo a ti? ¿No te dijo lo mismo? Con muchas otras palabras quizás, usando otras personas. ¿A quién está usando el Señor ahora para decir, sígueme? A ti y a mí, a la iglesia. Nosotros somos la voz de Cristo en este tiempo, para ser utilizados por el Señor en el llamamiento de muchos que necesitan perdón. Porque nosotros fuimos primeramente perdonados y entendemos como Lucas estas verdades, por lo tanto queremos llevar este Evangelio para cambiar otras vidas. No nosotros, el Señor, por medio nuestro. Si es que realmente entiendo qué es lo que Él hizo en mí. Porque cuando realmente entiendo qué es lo que Él hizo en mí, yo no quiero hacer otra cosa. Casi con dolor en mi corazón, sobre todo por los que tengo más cerca, para que se salven. Para que el Señor toque sus corazones y les diga, sígueme, y lo sigan, ¿o no? Y a cuanto el Señor quiera poner delante mío, decir lo mismo.
aunque esté sentado en el banco de los tributos, da lo mismo lo pecador que sea, porque yo era un pecador igual. Y por eso creo yo que, esta es una imaginación mía, que Mateo cuando escribe el Evangelio lo escribe con un gozo indescriptible. Por fin puedo escribir de él, de todo lo que hizo en mí, para que haga algo en ustedes. Ya, cierro ese paréntesis. y lo que hizo en nosotros en el tiempo de la iglesia es mucho más fuerte aún, porque no solo nos salva, porque el objetivo de Dios no es, se lo he dicho varias veces, no es salvarnos. El objetivo de Dios es hacer todas las cosas para su gloria, es hacer un pueblo que le glorifique. Para eso tenemos que ser salvos. Es unirnos a Cristo, hacernos uno con Él. Y ese sígueme en nosotros es, sé uno conmigo. ¡Wow! ¿Quién más puede decir eso en este mundo? ¿Se dan cuenta el privilegio que tenemos nosotros en Cristo en ese sígueme? Y a veces lo consideramos nada. Y tenemos que ser conscientes de eso para saber pedir perdón al Señor y decir, ayúdame a entender las cosas como las entendió Lucas. Tal vez yo no pueda decir algo con las palabras como las dijo él, pero por lo menos que mi corazón esté en esa misma sintonía. Mateo conocía a Jesús, es lo más probable, como les decía, y también conocía su propio corazón, como el leproso. Y sabía que necesitaba ser perdonado. Y lo vemos en el versículo 28, dejando todo, abandonando todo, y podría decirse por el verbo también, rindiendo todas las cosas al Señor. Varias veces he utilizado esta figura de una guerra. Nosotros estamos éramos enemigos del Señor, ¿sí? Estamos en conflicto. Y en conflicto hay dos partes que luchan entre sí, y los que luchan tienen armas. Pero el que se rinde, entrega sus armas. Y es lo que pasa acá. Esa es la idea de la palabra, y dejándolo todo. Y tengo que entender en mi propia vida que si yo realmente creí en el Señor, entregué mi vida a Cristo, lo dejé todo. O sea, rendí toda mi vida a Él. No, cuidado con esas enseñanzas que dicen que dejarlo todo es desprende de todos tus bienes, de todas tus cosas para seguir al Señor. No está enseñando eso. Lo que está enseñando es que tienes que dejar todo lo que te aleja del Señor, y pueden ser todas esas cosas también, ¿o no? Como en el caso de Mateo. Y ahí sí tengo que dejar las cosas. Todo aquello que me aleja del Señor tengo que dejarlo, abandonarlo, rendirlo al Señor. Eso significa y dejándolo todo. Porque hay muchos que enseñan que los ricos no pueden seguir a Cristo, que el Evangelio es para los pobres y todas esas cosas. No, no es cierto. La palabra no enseña eso. No está hablando de bienes, está hablando de cómo esos bienes afectan tu corazón para seguir o no al Señor, que es distinto. Y tenemos, por ejemplo, el contraste con el joven rico, ¿o no? Si quieres alcanzar el reino de Dios, vende tus bienes, repártelos a los pobres. ¿Y qué dijo el joven rico? No, ahí está complicado. ¿Por qué? Porque él quería las dos cosas. Quería el reino de Dios como otra parte más de sus riquezas, las que tenía, y no quería despojarse de ellas. O sea, estaba tan aferrado a las cosas de este mundo, y puede ser riqueza, puede ser familia, puede ser trabajo, lo que quieras poner, que no estaba dispuesto a soltarlas. Por lo tanto, no podía alcanzar el reino de Dios. No se puede tener a Dios y el diablo funcionando juntos. Permíteme que lo diga de esa manera así fuerte, pero en el fondo es, no puedes tener a dos señores. Lo dice el mismo Señor Jesucristo ya en Mateo 6. Mateo, que era un traidor a la nación, un extorsionador, un ladrón, llegó a ser apóstol. Y no solo apóstol, sino que llegó a ser evangelista. Y vemos su evangelio. Cómo el evangelio cambia vidas. Mateo cambió lo pasajero y material por una herencia incorruptible reservada para nosotros en los cielos, como dice Pedro ya en su primera carta. ¿Hay mejor cambio que ese, no?
Mateo perdió a sus amigos, a sus compañeros de pecado, podríamos llamarlo así. A veces nosotros nos aferramos mucho a las cosas del mundo, las amistades, el que, no sé, por las redes sociales sobre todo se ve, ojalá me den hartos me gusta y de repente subo cualquier tontera con tal de que alguien me diga algo. No mido, pierdo la capacidad porque estoy anhelando las cosas pasajeras, las cosas temporales. Mateo nos enseña que tenemos que perderlas para ganar la comunión con Dios. Versículo 30. Perdón, 29, dije, viene la fiesta, ¿no? ¿Quién estaba en la fiesta en el versículo 29? Y Leví le hizo un gran banquete en su casa y había mucha compañía de los mismos publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. ¿Quiénes creen ustedes que eran esos otros? No, fariseos no, porque los fariseos lo odiaban. Nada, ninguna casta religiosa de Israel. Prostitutas, ladrones, de ese tipo de gente. No tenía con quién más juntarse si todo el mundo lo odiaba. Versículo 30. Y los escribas y los fariseos, esos que estaban fuera, que no estaban en su casa, murmuraban. Es interesante que ver esto, que un hombre que vivía en un ambiente bastante pecaminoso, a la luz de lo que leemos acá, pudo ser cambiado de esa manera. Ahora, cuando uno ve su propia vida, ve tu propia vida, tú decís, bueno, yo no era tan pecador como él. ¿Cuánto vale un pecado para el Señor? ¿Cuánto crees que le costó tus pecados a Cristo en la cruz? La vida. Exactamente lo mismo que le costó por los de Mateo, ¿sí o no? Entonces, ¿dónde está la diferencia? No hay. No podemos entonces decir, bueno, yo no era tan pecador. No, el costo del pecado es exactamente el mismo. No es lo que tú midas, es lo que Cristo midió en la cruz. No pierdas las perspectivas. 30. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? ¿Por qué pecan tanto? ¿Por qué se juntan con la gente que es la más mala? ¿Qué estaban juzgando? Los pecados, ¿sí o no? Ellos están diciendo, tal vez yo tenga pecado, pero no son como los de ustedes. ¿Se acuerdan esa parábola del publicano y el fariseo? ¿Sí? ¿Se propició a mí pecador? ¿Esa? Porque ellos se consideraban justos. Y eso tiene que ver con lo que va a decir después, en este texto. Los que se creen justos no pueden oír al Señor con el corazón. Yo estoy bien. Ustedes están llenos de pecados, pero yo no tanto. ¿Es verdad? No. Y si yo estoy en esa posición, estoy con una soberbia y un orgullo tan grandes que soy ciego para todo. Y es imposible que yo pueda amar o tener humildad o ver mi propio corazón, porque puse un muro. Eso es lo que están haciendo los fariseos. Ellos están juzgando, es decir, y murmuraban contra los discípulos. ¿Cómo ellos que dicen ser santos no son tan santos como nosotros? Básicamente lo que está diciendo el versículo 30. ¿Necesitaban ellos, según ellos, la salvación del Señor? No, porque según ellos, el Señor se las debía. Hay un poco más de soberbia que esa, ¿no? Señor, me debes la salvación, mira cómo soy. Wow. Por eso que dice el 31, respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico. No es que hubiesen estado sanos, sino que los que se creen sanos, esa es un poco la idea, sino los enfermos, los que saben que necesitan ayuda para salir del pecado, como el leproso, como Mateo, como nosotros. 32, no he venido a llamar a justos, a los que se creen justos, los que dicen que son justos, sino a pecadores, a arrepentimiento. El que se cree justo no se puede arrepentir porque según él no tiene nada de qué arrepentirse. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? ¿Por qué todos los demás hacen actos de contrición, muestran arrepentimiento, son religiosos y los tuyos
lo pasan chancho, por decirlo así. No están ni ahí con su condición de pecador. Esa es la pregunta que están haciendo. Y básicamente lo que están haciendo es usar la ley para despreciar a otro. ¿Por qué no ayunan? ¿Por qué no oran? ¿Por qué no hacen todos los mandatos de Dios en la ley y hacen lo que ellos quieren? En día de reposo comen, se juntan. Y están usando la ley, el carácter de Dios, para decir lo que ellos quieren. Usar a Dios para sus propios propósitos. Es terrible lo que están haciendo. Cuando la verdad de Dios en la ley es para arrepentimiento. Y a ellos eso no los toca. No se arrepienten. Simplemente la usan. Y es triste ver esa condición, incluso a veces en la iglesia, que criticamos a los hermanos según lo que nosotros sabemos que dice la Escritura, poniéndonos en el lugar del juez. Y el juez es uno solo. Santiago capítulo 4. Dios, no nosotros. Y usamos la palabra de Dios para murmurar, para criticar, para establecer órdenes, etc. Siendo que la palabra de Dios está dirigida primeramente a mi corazón, y siempre la palabra de Dios, cuando llega a mi corazón, ¿qué va a encontrar? Ay de mí, pecador, necesito más de Dios. Y si yo puedo ser restaurado por Dios, ojalá entonces Dios me permita ser usado para ayudarte a ti, cualquiera sea tu condición, porque la mía es igual. O como dice Pablo en 1 Timoteo, yo soy el más grande de todos los pecadores. Eso es lo que siempre nos va a mostrar la palabra de Dios a cada uno de nosotros, no juzgar a otro. O como yo soy fiel al Señor y estoy leyendo al menos un capítulo de la Biblia cada día, estoy haciendo mis devocionales todos los días, si el pastor me pregunta y dice, no, bien, hay que estudiarse los libros, el orden de los libros de la Biblia, ¿cierto? No sé en cuál vamos ahora, porque yo no estoy ni ahí, no. Y yo estoy haciendo todas esas cosas, no como los hermanos. O, como estoy haciendo todas esas cosas, ¿cuál es el problema de que este domingo no venga? Si es el día del trabajo, no sé, o el día de la madre, o el día que sea, y voy a celebrar otra cosa. Porque mi corazón está en el Señor. ¿Está en el Señor? ¿Está realmente la palabra de Dios cambiando tu vida? No, ¿cierto? Pero muchas veces tomamos el día domingo como un día de descanso, que es lo mismo que están haciendo los fariseos, ¿sí o no? En el día de reposo no se puede hacer nada. ¿Para qué Dios estableció el día de reposo? Buena pregunta. ¿Sabemos, no? No sé si voy a tener la respuesta. Bueno, porque no hemos leído bien la Biblia y estas enseñanzas para ver qué es lo que realmente está diciendo Dios por medio del día de reposo. Y el día de reposo Dios lo estableció ¿para qué? Recuerden, para que nos acordáramos de ese día, de Él, para glorificar su nombre. ¿Sí? ¿Cómo tengo que hacer eso? Da lo mismo si lo haces. Da lo mismo lo que estés haciendo. Por lo menos, creo yo, y veo que lo enseñan las Escrituras, ven a la iglesia a buscar comunión con los hermanos, con un corazón humilde para que el Señor, al que yo quiero glorificar, hable a mi corazón y de esa manera Él se glorifique en mi corazón diciendo, gracias Señor por lo que me estás dando, por cómo alimentas mi vida en este evangelio que cambia mi vida, ¿o no? Versus no hacerlo. Para eso es el día de reposo, para santificar el nombre de Dios. Y ellos lo entendieron como para descansar y no hacer nada, y aplicaron una ley humana y la llenaron de otra serie de cosas, y olvidaron el propósito fundamental del día de reposo. ¿Quién es el reposo? Cristo. Cristo es nuestro reposo. Él mismo lo dice.
Y nosotros tomamos el día de reposo como un día de descanso. Está bien, Dios también instruye eso, el descanso en el día de reposo, pero eso es una parte. Pero la otra es el mismo. Dedicar nuestro corazón todo ese día a Él. ¿Y qué podemos hacer entonces? Podríamos, por ejemplo, almorzar juntos, tomar once juntos, ¿o no? Tener comunión unos con otros, invitarnos a una familia con otra, no sé. No, es que es día de descanso, no puedo hacer eso. Eso decían los fariseos. No, el Señor dice otra cosa. Es un día de gozo, de gloria del Señor en nuestros corazones. Por lo tanto, podemos hacer un montón de cosas. Y es bueno estar orando para que el Señor me diga, ¿qué puedo hacer el próximo domingo para honrar su nombre? Cierro paréntesis. Entonces dije que usaron la ley de Dios en contra de Dios. 34. Y él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Y está hablando del mismo. Juan, el Bautista, también usa esta figura en Juan capítulo 3. ¿Quién estaba ahí? El novio, el Señor. ¿Cómo tenían que estar ellos? Con gozo, ¿sí o no? Imagínate que el Señor venga ahora en persona, bueno, si viene es porque estamos en el cielo, ¿no? Pero supongamos eso. ¿Cómo estaría esta iglesia, no? Vino a esta iglesia y ninguna otra más. ¡Wow! Todos felices porque el Señor está con nosotros. ¿Puede haber ayuno ahí? No, ¿cierto? Pero anuncia, por primera vez va a anunciar su muerte, no con las palabras, pero dice, más vendrán días, en el 35, cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Y en el fondo, más que el sentido de ayunar, está diciendo tendrán ese dolor de la muerte de Cristo. Bueno, y sabemos toda la historia, cómo lo arrancaron para todos lados, etcétera. Pero acompáñame a Isaías 58, versículo 13. Y dice lo siguiente. Todo ese capítulo 58 de Isaías va a ser un contraste entre la adoración correcta y la adoración falsa. Y en el versículo 13 dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, o sea, si dejas de hacer cualquier cosa, ¿sí? Si te quedas quieto, inmóvil, no haces nada, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Ese es el día de reposo. De hecho, va a hablar en ese capítulo, no lo vamos a ver ahora, volvamos a Lucas, también del ayuno que lo estaban haciendo de forma falsa. De hecho, Dios instruyó el ayuno, y lo vemos en Levítico, por ejemplo, para el día de la expiación. ¿Cuántos días eran esos? 1 al año. Un día de ayuno para el pueblo de Israel. Nosotros tenemos que hacer eso, ¿no? ¿No? No. Ese día se cumplió en la cruz. Consumado fue todo en la cruz. Ahí fue nuestra expiación. ¿De qué ayuno estamos hablando? No vamos a tocar el tema del ayuno porque da para mucho, pero yo siempre, para hacer un resumen, les digo, nosotros como iglesia no tenemos por qué ayunar, dejar de comer un día. En ese sentido, ayunar. Pero si vamos a hacer un ayuno, hagamos un ayuno de todas las cosas que quitan mi corazón, mis pensamientos, mi interés de las cosas de Dios, y dediquemos todo un día a todo aquello que me ayuda a enfocarme en el Señor. Ese es un buen ayuno. Redes sociales fuera, televisión fuera, cualquier cosa que me quite mi corazón del Señor. Más palabra de Dios, más compañerismo cristiano. Buen ayuno. 36. Y les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, ¿sí? Junta una cosa nueva con una vieja y después va a hacer esa misma relación con los odres. El odre es un
envase de cuero donde se echaba el vino, ¿ya? Entonces los odres viejos se estiraban a tal punto que si lo presionabas un poco más, se reventaba y se rompía. El vino nuevo iba a fermentar y producía ese efecto en el odre viejo, lo reventaba. Y lo que está diciendo en esa comparación es, no puedes vivir en el Evangelio, esa es nuestra vida, ¿cierto? No podemos estar viviendo en el Señor siguiendo las tradiciones humanas, cumpliendo lo que dice la ley según lo que pusieron los fariseos. No es una comparación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Muchos dicen eso. No es eso. Está hablando de las tradiciones que los judíos pusieron a la ley de Dios, tradiciones humanas, por sobre la ley de Dios. No puedes tener eso, salvación por obras, por ejemplo, cuando la salvación es por gracia. No puedes juntar las dos cosas. Eso es lo que está tratando de decir en esta parábola. Queda súper simple, ¿no? Y lo que dice al final es tremendo. Dice 39. Y ninguno que beba del añejo, ninguno que le guste llevar tradiciones, ser legalista, quiere luego el nuevo. Wow. Porque te va a gustar tanto ser juez que no te va a gustar ser juzgado. Porque dice el añejo es mejor. El corazón del hombre por sobre la verdad de Dios. Es fuerte ese versículo. Pregunta, ¿nos cuesta arrepentirnos? A mí sí. A veces tenemos que arrepentirnos delante de otros y eso cuesta más. Tenemos que humillarnos. Nos cuesta humillarnos. Nos cuesta arrepentirnos. Nos cuesta reconocer que cometí un pecado. No que soy pecador, porque yo soy pecador así en general, como diciendo ya, ahí tengo un... No, que cometí ese pecado contigo, ese pecado contra ti, Señor, que necesito que mi corazón sea cambiado, porque no estoy dando la talla en cuanto a lo que Cristo hizo de mí. Cuesta, ¿no? Pero es lo mejor. Voy a terminar con un texto en 1 Timoteo, vayamos allá, capítulo 1. Versículo 9. 8, partamos del 8. Sí, 1 Timoteo 1, 8 dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Para eso fue dada la ley. Y la ley es buena. ¿Por qué? Porque me hace ver eso en mí y buscar arrepentimiento. La ley te lleva a querer arrepentirte, si la tomas bien. Pero la ley, en el caso nuestro, que ya nos hemos arrepentido delante del Señor, si tú has hecho eso, yo no sé si hay alguien que aún no ha entregado aquí su vida a Cristo, porque está en esto que acabo de decir. La ley debería llevarte al arrepentimiento y buscar de corazón, Señor, sálvame. Pero si ya te has salvado, entonces esta ley ya no opera sobre aquel que ha sido justificado, sino que fue cargada en esa cruz, en Cristo, en nuestro nombre. Wow, es tremendo. No hay que jugar con las cosas del Señor, sino que ser como Mateo. ¿Cómo era Mateo? Pecador como nosotros, ¿no? Probablemente hacía pecados distintos, pero era pecador igual que nosotros. Pero necesitaba del Señor, sabía eso. Y el Evangelio, el sígueme, el sé uno conmigo, cambió tanto su vida que llegó a ser un tremendo evangelista. La pregunta
que quiero que termines haciéndote hoy día es: ¿qué quiere Dios de mí? Dios me salvó. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para glorificar su nombre con un corazón arrepentido? Amén. Preguntas, quejas, murmuraciones, se recibe todo. ¿Estamos bien acá? Como les dije, toqué someramente, por ejemplo, el tema del ayuno, pero ese lo podemos conversar hay otros textos que vienen más adelante y vamos a verlo, ya en el capítulo 6 creo. Así que todo con calma y damos gracias al Señor entonces por cómo pone en el corazón de nosotros, así como en el corazón de Lucas, o quizás mejor decirlo al revés, en el corazón de Lucas, así como también en el corazón de nosotros, entender de tal manera su palabra que haga que su evangelio cambie realmente nuestras vidas. Oramos. Gracias, Señor, por tu verdad, por tu pasión, por tu palabra, por tu Espíritu Santo con el cual tú obras en los corazones de aquellos a quienes llamas para ti. Ruego por cualquiera que esté escuchando esto hoy o en el video, que tenga ese peso como el leproso de saber que es inmundo, que no está limpio delante de ti, como Mateo, que conoce cuáles son sus pecados y necesita esa salvación, que ore para que Cristo lo salve. Porque en esa salvación no solo hay gozo, no solo hay vida eterna, sino que hay vida plena. Ese evangelio cambia realmente las vidas. Y rogamos por nosotros, aquellos que hemos creído, Señor, para que tú sigas obrando en ese sentir, en seguir cambiando nuestro corazón más y más para ser cada vez más como Cristo, para entender las cosas como Lucas y decir: Señor, tu palabra es hermosa, tu palabra es mi vida, mi alimento, no quiero vivir fuera de ella. Rogamos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.